Dice la palabra del Señor, Génesis 1, del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hermanos, estamos en una era muy poderosa de la información, y hay demasiado fuente de conocimiento, de tú adquirir mucha información. Usted tiene a la mano un celular que puede saber en cualquier momento una conferencia, o puede saber de un libro, o puede saber qué dijo fulano de tal en tal tiempo. En sí tenemos mucho que investigar y tenemos mucho que aprender. Entonces, dado estas circunstancias, nosotros como creyentes, se ha pasado mucha información también en el ámbito cristiano, donde a veces decimos: entonces, ¿a quién le creo? Porque dentro de ese conocimiento también hay muchas opiniones y contradicciones que a veces caemos en decir: no sé a quién le creo, no sé a quién le creo. Pero es importante que como iglesia nosotros establezcamos cuál es nuestra posición doctrinal y cuál es nuestro pensamiento en cuanto a temas que son tan importantes como la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Hay un término que quiero usar aquí, que se llama teología. Algunos de ustedes la han escuchado. Está compuesta por dos palabras: teo, que significa Dios, y logos, que significa escritura o estudio o tratado. De manera que cuando hablamos de teología, es un tratado acerca de Dios, que incluye todo lo que tiene que ver con las cosas, con la vida cristiana, todo lo que tiene que ver con Dios y la Biblia. Se divide en muchas secciones, en muchísimas. Entonces es importante, por ejemplo, que conozcamos la teología de Dios, la teología del Padre, que quiero hablar y aterrizar en el tema fundamental de esta mañana. La teología propia es la teología que estudia a Dios el Padre. Y una de las cosas que podemos ver es, hermanos, que Dios existe y es real. Ponga en su mente siempre esto: Dios existe y es real, y no se puede tomar en duda su existencia. A veces, por la opinión de algunos, comienzan a introducir argumentos que realmente no caen en la verdad. Pero déjeme decirle que la Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Dios, a través de su palabra, declara algo verdadero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Dios es el creador. Dios es el creador. La existencia de Dios no se puede poner en duda. Nada más con el uso de la razón podemos probar que Dios existe, porque la naturaleza tiene que tener un creador. El argumento cosmológico habla de que todo efecto debe tener una causa. Usted no puede decir: bueno, eso nació solo, o se hizo solo, o simplemente, hermanos, el hecho de que muchos dicen, o algunos piensan de esa falsa teoría de la evolución, de que por una explosión el universo se creó todo perfectamente, de tal manera que si nos movemos un poquito alejados del sol nos congelamos, y si nos acercamos entonces nos quemamos. Eso fue producto de la explosión. Eso es un argumento poco lógico y razonable. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Dios existe, es real y es el creador de todas las cosas. Y podemos ver las escrituras. La palabra de Dios nos afirma esto. Quiero decirles que muchos han tratado de contradecir la Biblia, nuestra fuente, pero lo que se quedan es avergonzados, se quedan ridiculizados y no pueden probarlo. Romanos 1, 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Gracias. La Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios
se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios se mostró. Ahora, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo dejamos. Entonces, cuando vemos la creación, podemos ver y razonar de que Dios existe, es real, y Él es la razón por la cual hizo todas las cosas. Él es Dios. A medida que los hombres van caminando, en vez de hacerse más inteligentes, yo creo que se hacen más brutos. Se alejan más de lo que Dios ha dicho, de lo que naturalmente se puede notar. ¿Cómo es posible que tú dices que no existe un Dios? Y entonces dame la razón de por qué las cosas están perfectamente ordenadas en lo que nos rodea. No, porque ella nos habla de que hay un Dios. Nos habla en todas partes del mundo, hermanos, incluso sin importar que haya una predicación. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay una manera natural de que debemos tener una conducta, debemos tener una forma de vivir, una ley en nosotros natural que nos dice que hay un Dios y que debemos vivir bajo esas leyes naturales. ¿Sabe usted eso? Una gente preguntó una vez, ¿cómo se van a salvar aquellos que viven en la India, en la isla de por allá, donde no ha llegado un misionero porque los matan? ¿Cómo ellos se van a salvar si no hay predicación del Evangelio? La respuesta a esa pregunta la encontramos en Romanos 2, 14 y 15. Romanos 14 y 15. Hay un Dios que existe y naturalmente lo podemos ver por la creación. Ahora, la forma de conocerle y conocer su ley viene adherida en nuestros corazones, aún no tengamos incluso palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar de mirar lo que ya se nos ha explicado en su santa palabra. El hecho de que existan argumentos que parecen ser verídicos, que parecen ser convincentes, con palabras elocuentes, no puede quitar de nosotros la fe, la confianza y la veracidad de que Dios es una realidad, aún para aquellos que no se les ha predicado. El versículo 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles, que dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ellos serán juzgados por Dios, porque naturalmente se sabe es un Dios que existe y que aborrece el pecado, y que es malo matar, es malo robar, es malo hacer daño, es malo destruir. Dice la palabra de Dios que eso no se va a quedar impune. Van a tener ese razonamiento y ese entendimiento dado por naturaleza. Ahora, el hecho, hermanos, que no podemos alejarnos de lo que la Biblia enseña por lo nuevo que está apareciendo por el momento, por la modernidad. Y es una de las razones por la cual sí quise orar por los jóvenes y niños que los vamos a entregar en manos de aquellos que por conocimiento quieren negar esa existencia divina de diferentes formas. Es nuestro trabajo en nuestros hogares dar a entender a nuestros niños que Dios es real, que Dios existe, y que Dios un día juzgará al hombre con justicia. Nosotros debemos poner el temor de Dios en el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes y aún de aquellos que viven en nuestra casa, que ya son adultos. Después de unos años votan en una casa, pero enséñale primero. Amén. Bien, estoy bromeando. La naturaleza de Dios, hermanos. La naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Si vamos a Juan capítulo 4, 24, dice Dios es espíritu. Significa en sentido general que no es una materia. Dios es espíritu.
Dios no se puede percibir con estos sentidos que tenemos físicos. De esa manera no podemos hacerlo con los sentidos del cuerpo, sino con los espirituales que Él mismo nos ha regalado. La naturaleza de Dios nos muestra que es un Dios que tiene personalidad. No es un objeto como un ídolo, ni un animal, ni una simple fuerza, sino que tiene cualidades de una persona. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Él tiene un nombre. Su nombre lo muestra. Vamos a Mateo 11:25. Mateo 11:25. Debemos entender la naturaleza del Dios que servimos y que creemos y tener los argumentos bíblicos para defenderlo. No en sí para estar mostrando, sí, vamos a probar. No, tenemos que tener razón de nuestra esperanza. Dice 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Funciona como Padre, como una persona. Cuando Jesús oró con él, y dijo: tú eres Padre del cielo y de la tierra. Por eso tiene personalidad. Nuestro Dios puede pensar. Nuestro Dios, como una persona, razona. Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Alguien me dijo que la predicación es un monólogo. Y a veces uno se siente como, wow, quisiera uno que ser acompañado, pero yo soy muy animoso, ¿no? Me gusta que cuando yo predico, bueno, me animo, pero realmente es un monólogo que uno hace porque es algo que uno ya planifica. Se habla a sí mismo. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios piensa, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro Dios piensa, tiene personalidad. Ok, Dios es espíritu, pero tiene personalidad. Piensa, tiene nombre, puede tomar decisiones, tiene emociones. Si nos vamos a Génesis 6:6, vamos un poquito rápido. Génesis 6:6, tiene emociones, así como una persona. No lo sé de memoria, pero aún así lo voy a buscar. Después de que creó al hombre, dice la Biblia, una declaración muy triste. De verdad, para mí el versículo más triste de toda la Biblia. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué pasó? Y le dolió en su corazón. Tiene emociones nuestro Dios. Tiene voluntad. Desea ciertas cosas. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que todo el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Según Timoteo 2:5, no tienen que buscarlo. Y finalmente Dios, como afirma la palabra en el Antiguo Testamento, es uno. Quiero que pongan mucha atención con esto. Isaías 44, 6. Esta es la naturaleza de nuestro Dios. Un Dios creador, un Dios todopoderoso, un Dios que se da a conocer a través de su creación, un Dios que es espíritu, un Dios que tiene personalidad, un Dios que tiene nombre, un Dios que puede pensar, un Dios que tiene emociones, un Dios que tiene voluntad y un Dios que es único. Isaías 44, 6 al 8. Quiero que pongan mucha atención porque el próximo punto yo no quiero causar confusiones. Él declara
que Dios es único y que no hay Dios fuera de Él. Isaías 44, no lo puse en la anotación, así que tengo que esperar buscarlo para leérselo, hermanos. Isaías 44, 6 al 8, aquí está. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el único. Él es el único Dios verdadero, que vive por los siglos de los siglos. Amén. No puede haber más que un solo Dios supremo. Hasta aquí vamos bien, nosotros lo entendemos, lo reconocemos y estamos totalmente de acuerdo. Ahora, hay una verdad también, que a medida que la revelación divina se va declarando y va progresando, existe lo que es la iluminación, que es cuando hay pasajes de la Biblia que no lo habías visto y cuando lo lees y Dios da a través del Espíritu Santo ese entendimiento, lo sabes y lo entiendes. Que es algo, hermanos, que muchos rechazan, y es que nuestro Dios es un Dios trino, es un Dios en tres personas. Nosotros creemos, cada vez que leemos la Biblia, lo vemos en todo momento, que nuestro Dios es un Dios trino, un Dios en tres personas. ¿Y qué significa esto? La Biblia realmente no podemos buscar y encontrar la palabra Trinidad, es un dato que se le dio, pero el principio y la enseñanza de que es un Dios trino sí está en la Biblia, sí lo está. Hablaba con un hermano hace varios meses y también hoy, esta mañana, de que es increíble cómo cada vez que lo entendemos, se nos enseña. Cuando leemos la Biblia, vemos la Trinidad en todo momento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El diccionario habla de la Trinidad, que es la unión de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una deidad, de tal manera que los tres son un Dios en cuanto a sustancia, pero son diferentes en cuanto a individualidad. ¿Entienden lo que digo? Un Dios, tres individuos. Ahora, no estoy diciendo que Dios es realmente tres dioses, porque solamente hay un solo Dios. Es un poco misterioso, porque para nosotros en la ciencia humana, nosotros en el razonamiento humano, recuerden que dijimos ahorita en Isaías, cuando más altos son mis pensamientos, es porque nosotros somos muy limitados para comprenderlo a Él como Dios. Entonces se convierte eso hasta en un misterio. Pero es una cosa sorprendente que cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, de alguna manera lo entendemos. De una manera lo asumimos y lo creemos. Cuando la Biblia habla de que hay un solo Dios, no está contradiciendo la Trinidad en ninguna manera, porque estamos hablando que es un Dios único, que es plural. Yo quiero que ustedes dijeran esto, hermanos, porque como dije, hay mucha información y hay incluso hermanos que no tienen esta convicción, y usted debe saber cuál es la posición teológica de su iglesia y la posición de la palabra del Señor en cuanto a este asunto. Dios es una pluralidad de personas. Es difícil de entender, pero es cierto, porque Dios ya lo ha revelado. Hay pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Hay pruebas de eso. Vamos otra vez a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Y a veces cuando yo no lo entendía esto de la Trinidad, cuando me lo enseñaron como clase, al leerlo, entonces, lo agarré. Y cuando lo leía los pasajes, realmente, es increíble cómo Dios le abre el entendimiento para que uno entienda las doctrinas expresadas en su palabra. En Génesis capítulo 1, 26, ¿qué dice su Biblia? Dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos
al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice hagamos, ¿está hablando de uno? No, está hablando en plural. Hagamos quiere decir que está hablando con alguien más. Esa es la Trinidad. En el momento de la creación, ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay algunos que argumentan y dicen, no, era que estaba hablando con los ángeles. No puede ser con los ángeles, porque si en ese caso dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, entonces el versículo 27 desmiente esta teoría, porque el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen, no a de los ángeles. Así que no está hablando con ángeles, está hablando consigo mismo, que son una pluralidad. Por eso dice hagamos. Y hay manera que usted ve que lo dice, yo voy a hacer y vamos a hacer. Es que es un Dios plural, un Dios trino. Si seguimos Génesis capítulo 3, versículo 22, 3:22, dice, y dijo Jehová Dios. ¿Quién fue que dijo? Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de, otra vez, nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y más por allá. La Trinidad es una verdad comprobada en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios es un Dios trino. Vamos a Génesis 11:7. Después de la Torre de Babel, cuando el hombre se descarrió otra vez completamente en contra de su creador, el Señor mirando desde lejos, desde los cielos. 11:7 dice, ahora pues, ¿qué dice? Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Otra vez, verbo plural. Descendamos y confundamos, como que se está hablando entre más personas. Ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, hay más pasajes. Ya con estos 3 o 4 que tenemos, pueden anotar simplemente el Isaías 6:8, cuando dice, ¿a quién enviaré? Y es singular. Y después dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Ve cómo cambia? Lo puede anotar, por cuestión de tiempo no lo busquen. Isaías 6:8, donde están reunidos todos allí. Es un asunto de decisión divina. Dios es un Dios trino. Déjeme decirle que la Trinidad ha sido fuertemente cuestionada, contradicha. Ha sido siempre perseguida. Muchos decían que tuvo inicio en el 325, en el Concilio de Nicea, porque Constantino fue el que la aprobó cuando se hizo esa reunión para aprobar y desaprobar el canon y todas esas cosas. No, la Trinidad, el principio, es un concepto conocido desde antes por la palabra de Dios. Era asumido prácticamente, pero siempre el diablo hace copias. Siempre el diablo quiere buscar la forma de confundir y buscar la forma de que los creyentes piensen de que ciertas doctrinas fundamentales son doctrinas satánicas o sacadas de historias paganas. Realmente la doctrina de la Trinidad es una realidad desde el Antiguo Testamento y es una realidad del Nuevo Testamento. Lo podemos probar de esa manera. Jesús mismo habló y dio a entender la Trinidad. Los judíos tenían un gran problema con esto, un muy gran problema. Vamos a buscar Juan capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. Hermanos queridos, una de las cosas que yo quiero proponerme hoy es que quede en su mente y su corazón de que es una doctrina fundamental que usted debe abrazar
y que si usted escucha lo contrario, usted tenga argumentos de no dejarse mover fácilmente, porque hay gente que defiende esto acérrimamente, pero a la larga es una distorsión de las escrituras. Cuando en Juan capítulo 5 versículo 17 Jesús estaba entre el pueblo, y acuérdense que los judíos son celosos de lo que es llamado el Shema. El Shema es la oración de Deuteronomio capítulo 6 en adelante, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, no se saben los mandamientos, ese Señor uno es, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Estaban acérrimos a eso, pero no estaban entendiendo que ese Dios es un Dios plural. Cuando Jesús se manifiesta a Israel, que comienza a declarar quién es Él, de dónde viene, en el capítulo 10, en el capítulo 5, versículo 17, otra vez dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era haciéndose igual a qué. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Ustedes judíos, ustedes creen claramente que hay un único Dios, y saben que hay un Espíritu Santo que los acompañaba, que los cuidaba, un Espíritu Santo que de verdad los guiaba. Pero hay otro conocimiento más. Hay una Trinidad, y yo soy la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo. Y por eso cuando los judíos, usted declaraba que era hijo de Dios, o que su papá era Dios de manera directa, unigénita, entonces ellos se enojaban de tal manera porque lo veían como una verdadera blasfemia. Y Jesús lo declaraba. El problema de los judíos es que no lo creen, no lo creían. Como muchos hermanos hoy día, está allí pero no lo crees. A Jesús mismo le preguntaron: ¿quién tú eres para que entonces te creamos? Vamos al capítulo 10 del mismo Juan, capítulo 10. 10:29. Es bueno, hermanos, eso es como una clase donde tengo muchos datos para corroborar más todavía. Podemos durar 3 semanas en esto, pero quiero darle puntualmente cómo confirmamos la naturaleza divina de Dios. Y la Trinidad es una enseñanza fundamental que usted nunca debe dudar. Podemos ver en el versículo 29 al 33, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué dice el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos, cuando oyen esas cosas, ¿qué va a pasar ahí? 31. Volvieron a tomar piedras para apedrear. Hermanos, la Trinidad es... creemos en Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad que sí? Creemos en Jesús como históricamente, como que existió. Aparte de ser nuestro Señor, lo comprobaron aquellos que lo dudaban. Era un hombre que hablaba la verdad. Él decía que era Dios, que era Dios. Él decía que era el Mesías, es el Mesías, pero no le quieren creer. Si Jesús no es Dios, es el hombre más mentiroso de la historia humana. Claro, porque tú no eres lo que tú dices ser. Y Él sí lo comprobó el día que resucitó entre los muertos. Porque Él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy y la vuelvo a tomar, porque lo puedo hacer. Él es el Dios también todopoderoso. Él es la segunda persona de la Trinidad. Hay pruebas del Nuevo Testamento de eso, más pruebas todavía. Podemos ver la Trinidad de Mateo capítulo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Aquí se manifestó la Trinidad.
Cuando Juan estaba bautizando, Dios le había dado una instrucción específica. Mateo 3, 16 y 17. Confirmando quién es este. Ahí vemos la Trinidad. 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y descendía y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos la presencia de Dios hablando, del Hijo bautizándose y el Espíritu Santo allí presente. Dios trino. Hay Trinidad. Vemos en el mismo libro de Mateo la fórmula bautismal. Qué tremendo problema es este para algunos cristianos. Los hermanos unicitarios, o los conocidos como solo Jesús, ellos no creen esto. Ellos dicen que Dios es el todo, ¿verdad? Y que Dios en un momento es Hijo, en un momento es Espíritu Santo, pero no son tres en uno. Y es por eso que al momento de bautizar no te bautizan en el nombre como dice la palabra de Dios, como dice de Jesús. Dice aquí, Mateo 28, 19. Vemos Trinidad aquí. El único pasaje donde aparecen estos tres juntos en el caso del bautizo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre de Dios. Ahí está. Es un error incluso. Hay gente que ora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una oración correcta, porque se ora en el nombre de Jesús. La fórmula del Padre, Hijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, solamente se usa para el bautizo. Así es lo que dice acá. Es la gran comisión cumplida, y es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando bautizamos, Él dice que lo hagamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Acuérdense que cada uno tiene su persona, tiene su individualidad. La bendición apostólica incluye la Trinidad. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda de Corintios 13 y 14. Hermanos, es como una clase. Quiero que lo anoten, quiero que lo entiendan, quiero que lo estudien, quiero que lo mediten y sobre todo lo guarden en sus corazones como una verdad poderosa, una verdad doctrinal que nosotros creemos. Segunda de Corintios 13, 14 es una bendición, como dicen, apostólica, parte del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad una vez comprobada, dirigida a su pueblo, a su iglesia, de manera escrita, constatada en su palabra. Hay más que decir. Cada uno de la Trinidad es Dios, hermanos. Cada uno de la Trinidad es llamado como Dios en todas sus versiones. Vamos a conformar esto, vamos a confirmarlo, porque a veces puede darse de que no, está hablando de manera separada, como que
no es unidad. No, sí lo es, porque los tres son llamados Dios. Y acuérdense lo que dijimos. Desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor no son tres, es uno. El Señor Dios Todopoderoso es uno en tres personas. Por lo tanto, si tú llamarías Dios diferente, entonces estamos hablando de dos dioses o tres, y no es así. Si vamos a Romanos capítulo 1:7, el Padre llamado Dios, de Dios nuestro Padre. Romanos 1:7. Estamos usando suficientes versículos hablando de la naturaleza de Dios. Tenemos a un Dios trino. Versículo 7 del capítulo 1 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. El Padre es llamado Dios. El Hijo es llamado Dios también. Hebreos 1:8, ya estamos casi finalizando. Hebreos 1:8. El Hijo es presentado como Dios. Fíjense esta declaración. Cuando habla de que Dios muchas veces en otro tiempo nos hablaron a los padres por los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. Y es algo precioso lo que dice aquí. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, vamos a leerlo todos juntos: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas el Hijo dice, oh Dios, le dice Dios, y está en mayúscula. Está en mayúscula. Ahora, hermanos, el Hijo es Dios mismo y nunca ha sido aceptado. Los judíos tienen el gran problema de que por más Torah que tengan, por más conducta moral que tengan, eso no los puede salvar. Porque para entender a Dios por completo, debes entender la Trinidad. Si saca, imagínate, al Hijo como Dios y no crees en el Hijo, tienes un problema grave, porque a quien se le dio la tarea de redimir al mundo. Al Hijo. Él es el que está redimiendo al mundo. Si tú no lo crees, lamentablemente estás perdido. Espero que no haya nadie aquí que crea en Dios, que cree en el Espíritu Santo, que cree en la Torah, pero no cree en Cristo. Se le da un buen nombre, como un buen hombre, un filántropo, un hombre que Dios usó. Pero cuando tú no usas a Jesús como Dios, como el enviado de Dios para morir por tus pecados, estás perdido. Tus pecados no son perdonados, porque la Biblia declara claramente, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese mismo capítulo 1 de Juan, vamos allá. Qué tristeza de los judíos, con tanto conocimiento. A mí me gusta oírlos hablar de historia y de Torah, pero cuando tú sacas al Jesucristo, al Dios hombre, estás totalmente perdido. Claramente en Juan capítulo 1 declara: en el principio, dijimos nosotros, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando vemos a Juan y esta poderosa revelación del Dios Hijo, es algo intolerable para muchos de los judíos. Déjeme decirle que hay muchos judíos que se están convirtiendo, que están, cuando ponen a Jesús en la ecuación, entonces le da y lo creen. El verbo hecho carne, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo que era Dios.
En el versículo 14, cuando tú, después de la introducción, concluye con la poderosa declaración: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea Dios que envió a Jesús, al Dios Hijo, a redimirnos del pecado. ¿Cómo es posible que no le creamos? Si hay alguien aquí que está en medio de nosotros, otra vez repito, y no cree que Jesús es Dios, está completamente perdido, sin importar la moral que lleve, el conocimiento que tenga o todo lo que quiera hacer para cumplir la ley, para pasarle por arriba a Cristo. No se puede. No hay salvación sin Cristo Jesús. Es increíble. La semana pasada hablamos de que Jesús es el pan de vida. Ellos no lo creían. No lo creían. Yo pregunto, ¿usted lo cree? Creemos que Jesús es Dios. Creemos que Jesús fue enviado. Ahora, ¿y cómo es posible que la Trinidad, si todos son iguales? Todos son iguales, pero uno se somete al otro y eso no le quita su poder. Porque la Biblia dice que es Dios. Un Dios trino. Son una poderosa unidad. Y entonces, ¿por qué entonces los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? Muy buena pregunta. Acuérdense, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. A ver si es 2. Versículo 36 y 37. El problema de los judíos no era que Dios no existía, ellos lo sabían, lo habían experimentado. El problema no era que ellos no sabían que no había Espíritu Santo, ellos lo habían experimentado. Se les enseña la Torá, se les enseña los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos saben quién es Dios. El problema de ellos es que no aceptaban a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, para tener conocimiento pleno de Dios, es imprescindible saber que Dios es un Dios trino para aceptar entonces toda la deidad. Cuando Él les predicó el Evangelio, en ese discurso, para no alargarme más, después que les predica, les dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Es el mismo Dios. Amén. ¿Pero lo que le estoy diciendo? Cuando ellos se compujen de corazón, ¿qué es lo que les dice? Ustedes comprenden a Dios, comprenden al Espíritu Santo, pero no aceptan a Cristo. Y es lo que tienen que hacer, porque es lo que pueden hacer para ser salvos. En el versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor está en mayúscula y Cristo está en mayúscula. Al oír esto se compugieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre que no quieren creer. ¿Cuál? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. O sea, tenías que creer en Jesús como tu Dios y bautizarte delante de todos públicamente, que ese que nosotros matamos y crucificamos, yo le creo como la segunda persona de la Trinidad. Eso era fuerte hacerlo en ese tiempo. Hacer eso en el pueblo judío era acarrearte ser enemigo de la familia, enemigo de la nación, y comenzar delante de ti una gran persecución. Para entender el perdón de los pecados, la salvación, debes saber la Trinidad. Mira cómo lo separa. Dios envió a este, lo señaló a este. Él es el autor de la vida. ¿Cómo es posible? Sí, es Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Más adelante en el capítulo 5, versículo 3 y 4, pongan atención acá, que una forma de leer la Biblia también tiene que saber que la Biblia sustituye, y te está dando un mensaje con esto.
Hechos 5, 3 y 4. Pone también al Espíritu Santo como Dios. 5, 3 y 4. Más adelante, donde estábamos. Dice: cuando Ananías y Zafira mintieron, dice aquí. Y dijo Pedro a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te queda a ti? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Y a quién dijo que le había mentido primero? En el versículo anterior. ¿A quién? Al Espíritu Santo. En el 5, mira cómo lo cambia. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Cada uno es Dios. Son iguales en naturaleza, en sustancia. El hecho que uno se sujeta voluntariamente al otro no dice de ninguna manera que no lo sea. El Padre envió a Dios el Hijo. El Padre mandó a Dios, al Hijo, a morir en la cruz, a representarlo en el mundo. Y el Hijo envía al Espíritu Santo para que le glorifique a Él. Yo te hago una pregunta: ¿conoces al verdadero Dios trino? La naturaleza de Dios es que es plural, y usted no puede menospreciar ninguno de sus personalidades. Usted no puede querer más al Hijo que al Padre, ni al Padre más que el Hijo, ni al Espíritu Santo menospreciarlo. Porque no. Es Dios. Y cuando usted lo alabe, lo adore, usted piensa de esta manera, que hay un orden, sí, pero los tres son uno. Y cuando ore, no se me confunda. Al leer estas porciones de las Escrituras, y usted más adelante lo va a llegar, porque hay muchos lugares donde yo le puedo guiar, donde realmente confiesa de que eso es cierto, y que este Dios a quien nosotros conocemos es un Dios que está por encima de nuestra mente y nuestro conocimiento. Que no lo entendamos en un momento dado no quiere decir que no sea cierto, pero está allí. Así que creámosle, oremos, sirvámosles y adoremos su nombre. Es un Dios único en tres personas. Nosotros mantenemos esta posición teológica y tenemos la doctrina de la Trinidad como una doctrina fundamental en nuestra iglesia. Y es por eso que bautizamos de esa manera. Lo hicimos en el Silver Lake, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros predicamos a Jesucristo como el Salvador, como aquel que usted debe creerle, como el que murió por sus pecados. Esto es una orden de Dios mismo directa. Creemos al Padre como el creador de todas las cosas. Entonces, esta es la manera organizada en la cual Dios se ha mostrado a través de su palabra. Dice la Biblia que Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Entonces, cuando usted entienda que recibe a Cristo, está recibiendo a Dios. Y el Espíritu Santo hace una función en su vida para renovarlo y transformarlo de día en día, para guiarlo y darle convicción de cómo usted debe andar todos los días de su vida en esta tierra. El trabajo del Espíritu Santo usted no puede menospreciarlo, porque de él depende su crecimiento espiritual. Dios ha puesto la persona del Espíritu Santo en usted para que lo dirija, para que le diga cuando algo está mal. No lo ignore. La Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo. No debemos entristecerlo. Por eso, sea sensible al Espíritu Santo. Cuando pone en tu corazón, no lo hagas, no lo decidas, no lo digas, no lo pienses. Predícale a este. No lo ignoremos. Venimos a alabar a Dios.
y usamos el Espíritu Santo simplemente porque sí. El Espíritu Santo no es como nos presentan a veces algunos hermanos pentecostales. El Espíritu Santo solamente se manifiesta en la iglesia para brincar y saltar. No, el Espíritu Santo está puesto en nuestras vidas para dirigirnos, para guiarnos, para consolarnos y para perfeccionarnos en Cristo Jesús. Y eso es todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, hermanos? Entonces, ya están capacitados, están orientados. Estudie lo que le dije, ore y sigamos adelante como iglesia en las convicciones que la palabra de Dios nos da. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque realmente la doctrina, Padre, de ella es clara. Y yo sé que hay cosas difíciles de entender porque cuando somos nuevos creyentes, cuando venimos de diferentes contextos cristianos, a veces nos cuesta a quién creerle. Y como dijimos al principio, hay tanta información a disposición que se filtran cosas que no son buenas, que nos confunden. Queremos, así como entendemos la Trinidad, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guía y nos genere esa convicción de creer lo que tu palabra enseña. No queremos voz de hombres, sino de Dios. Y tenemos esa voz de Dios dentro de nuestros corazones cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Amigo que nos visita o amiga que está en medio de nosotros, tenemos un Dios que por naturaleza es bondadoso y bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Y este Dios trino tiene un plan, y este plan ha sido dado a los hombres, de que la realidad de nosotros es que somos pecadores, y Dios dio una ley de que la paga del pecado es muerte, y que por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Déjame decirte que por la ley divina de ese creador estamos condenados en el pecado. Y el día que mueras y no aceptes su plan, te vas a parar delante de Él a dar cuentas de ¿qué hiciste con tu vida? Y cada detalle se te recordará y se te hallará culpable de pecado. Pero hay una realidad, y es que por amor, Dios Padre envía a Dios Hijo a pagar por tus pecados, a pagar por tus faltas, que usted no puede borrarse por sí mismo, ni con obras, ni con ningún tipo de sacrilegio, ningún tipo de esfuerzo humano, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero tú debes tomar la decisión de abrir tu corazón y creer en Jesús como aquel que el Padre envió para pagar por tus pecados. Yo no te puedo obligar, te estoy dando la noticia del Evangelio para que no te pierdas, porque la Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo te hago una pregunta: ¿tú quieres arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios Padre y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para tu salvación, que vino a pagar por tus pecados? Hay alguien que dice: yo quiero creer en Jesús como el que paga mis pecados. ¿Hay alguien? Yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Yo creo que sí, que Él fue enviado por Dios para perdonarnos. ¿Hay alguien? ¿Qué impide que tú des este paso, que tú te arrepientes? Tenga cuidado, porque hay pecados favoritos que uno no quiere dejar. Dice la Biblia que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Un día vas a morir, y un día vas a presentarte ante Dios, como te he dicho. Por eso debes tomar esta decisión antes de que eso ocurra, porque el deseo de Dios y la voluntad de Él es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí estamos predicando de la verdad. Quizás no hoy es el día de salvación, pero entiende que mañana quizás no hay oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué te impide
ya te has llegado acá es por eso, porque Dios te quiere exponer. Quiere que tú reconozcas a su Hijo a quien ha enviado. Y entonces, esos pecados que hay en tu vida van a ser lavados con su sangre. Y el Espíritu Santo va a reposar en ti y va a comenzar una vida nueva, renovándote todos los días. Y te va a quitar el deseo por el pecado. Tú no puedes venir a Cristo esperando limpiarte. No, yo voy a ir a Dios porque yo me voy a limpiar de este pecado que no puedo salir de él. No, no puedes salir de él porque no tienes la fuerza de pelear con él. Y el pecado te va a vencer. Ya te venció. Pero Jesús venció el pecado en la cruz por ti. Amén. Y el Espíritu Santo te va a ir perfeccionando. Estimado amigo, si has sido impactado con el mensaje que has escuchado, quiero invitarte a orar y a pedirle a Dios que entre en tu corazón. Acompáñame en esta oración. Padre Celestial, Dios bendito, he escuchado tu palabra y he reconocido que soy pecador. Quiero en este momento reconocer que he pecado, que he fallado delante de ti. Por eso abro mi corazón en este día y quiero creer en Cristo como Señor y Salvador. Quiero arrepentirme de mis pecados, darle la espalda y seguir a Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz y pagar por mis pecados. Ahora te recibo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Al principio del mensaje están nuestros contactos. Si quieres llamarnos, podemos ayudarte. Queremos compartir esta fe contigo. Y de ahora en adelante, cree de todo corazón que Cristo es el Señor de tu vida. Queremos que nos acompañes llegando a la iglesia, escuchando su palabra para cada domingo, y queremos ayudarte a crecer en la fe. Que el Señor te bendiga y que podamos compartir esta fe juntos.